Y 30 de la mañana, Jaime Martínez, director de Global Asset Allocation de BBVA. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme. Igualmente por venir. Se pone encima de la mesa en este inicio de año también lo que está sucediendo con las finanzas conductuales. Cada vez ese mensaje, esa ola de la importancia que tienen es mayor. ¿Qué son en concreto las finanzas conductuales? Pues mira, las finanzas conductuales está bajo el paraguas de lo que es la economía conductual. Que la economía conductual es la disciplina que combina los principios de la psicología, la sociología y la economía en todo lo relativo con la toma de decisiones por individuos y por instituciones. Entonces, la finanza conductual trata específicamente de la toma de decisiones en los mercados financieros, ¿no? En los últimos 20 años este campo ha tenido mucho desarrollo. Prácticamente destaca mucho en 2002 que le dan premio Nobel a Daniel Kahneman de Economía, que además siendo un psicólogo, ¿no? Lo llamativo por sus trabajos en este campo. También en 2017 otro premio Nobel a Richard Thaler, ¿no? Entonces al final las finanzas conductuales, la economía conductual trata de explorar por qué a veces los seres humanos tomamos decisiones que se alejan del concepto tradicional de racionalidad, que se alejan de lo que dice la teoría económica clásica de cómo nos debemos de comportar. Es ahí donde entra la economía y las finanzas conductuales. ¿En qué se diferencia la economía conductual también? Bueno, pues al final la teoría económica clásica considera que el ser humano es de hecho lo llaman el Homo economicus, el econ, es un ser perfectamente racional, que es capaz, que actúa maximizando su utilidad, que tiene toda la información y que cada pieza nueva de información la procesa de una manera perfectamente insesgada. Esto es lo que dice la teoría económica clásica, neoclásica, es lo que aprendí yo en la carrera, por ejemplo, ¿no? La realidad, como sabes, pues no es así. Las personas tenemos limitaciones en cómo la capacidad de procesar información y nuestra capacidad computacional, por ejemplo, ¿no? Entonces la realidad es que estamos sujetos a fallos sistemáticos a la hora de procesar o de pensar, ¿no? Y la economía conductual nos llama a esto sesgos y atajos mentales, ¿no? Y precisamente gracias a la experimentación se pone a investigar cómo son estos fallos sistemáticos. De hecho, evoluciona ese concepto del Homo economicus, del econ, al humano. Para que te hagas una idea más visual, pues es como la economía clásica, el ser humano es más parecido al Mr. Spock de la serie Star Trek, y en la economía conductual el ser humano es racionalidad limitada, más parecido a un Homer Simpson. ¿Cómo actúa el cerebro a la hora de invertir? Bueno, pues el cerebro actúa de una manera, pues como digo, con fallos sistemáticos, ¿no? Estos sesgos y atajos mentales. Hay casi 200 sesgos sistemáticos, o sea en fin, que tenemos mucho que estudiar en ese campo. Entonces, ¿cómo afectan nuestras emociones? Si nos puedes poner también un ejemplo de cómo sucede a la hora de invertir. Pues mira, las emociones nos afectan muchísimo, en una frase, ¿no? Lo que pasa es que no solo son las emociones, los sesgos emocionales, es decir, el cómo sentimos. También es muy importante en los sesgos cognitivos, es decir, cómo adquirimos la información y cómo la configuramos nuestras creencias, es decir, el cómo pensamos. Como te digo, hay esos 200 sesgos, ¿no? Entonces, para no aburriros hoy, os voy a decir los que yo creo que son más relevantes en términos de finanzas, ¿no? El primero es la aversión a perder y la asimetría que hay entre las pérdidas y las ganancias. Bueno, pues como sabes, a la gente nos duele perder, pero lo curioso es que no valoramos igual un euro ganado que un euro perdido. Le damos mucho más valor a las pérdidas que a las ganancias. Y esto se muestra con un ejemplo que se hizo en la economía conductual, que es que a un grupo de personas pues le hicieron participar en un juego que era averiguar que iba a salir al tirar una moneda, cara o cruz. Si fallabas, perdías 100 euros. Entonces, la pregunta que le hacían a los sujetos del experimento es: ¿cuánto pides tú ganar para querer jugar a este juego? Entonces, un Mr. Spock pues diría, la moneda no está trucada, pues al menos 101 euros, ¿no? Porque si tiro infinitas veces ganaré con 101. La realidad es que las personas decían 190 de media. Es decir, casi el doble valoramos las pérdidas que las ganancias.
De hecho, se habla de dos veces y media la diferencia entre pérdidas y ganancias. O sea, el dolor que nos produce una pérdida es mucho mayor que la satisfacción que nos da una ganancia, ¿no? Y otro ejemplo bueno, de hecho, aversión a perder junto con otros sesgos, como es la aversión al arrepentimiento o la contabilidad mental, da lugar a uno de los efectos más conocidos en mercados financieros, que es el efecto disposición. Verás, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es la tendencia que tenemos a mantener las pérdidas, las inversiones que estamos en pérdidas tendemos a mantenerlas y en cambio tenemos a cortar las ganancias de las cosas que van bien, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque, como digo, cuando tenemos contabilidad mental, es decir, vemos las inversiones por separado por un lado, y cuando entramos en zona de pérdidas nos cuesta cerrarla, porque pasamos de la caja mental de inversiones en marcha, por decirlo así, a la caja mental de pérdidas realizadas. Y eso nos duele, porque nos duele arrepentirnos. Y en cambio, cuando estamos en ganancias, sí que nos resulta cómodo pasar de la caja de inversiones en curso a la caja de inversiones en ganancia, y entonces ahí nos produce satisfacción y tendemos a hacer eso, ¿no? Hay otros sesgos, y ya solo te digo uno más, por ejemplo, que es el sesgo de familiaridad, que es el hecho de que concentra las inversiones en la zona geográfica donde vives, ¿no? Se hacía, por ejemplo, un estudio a inversores minoristas en Estados Unidos, en Reino Unido y en Japón, y tenían respectivamente en acciones de su país un 92, un 84 y un 98% de sus inversiones, renunciando a los beneficios de la diversificación y bueno, que está demostrado que es bueno, ¿no? Y esto es porque no tenemos aversión a lo ambiguo, a lo que no conocemos, tenemos un sesgo de status quo, a mantener el estatus de cómo estamos, y tenemos sesgo de disponibilidad, que es le doy más valor a aquello que recuerdo más, que conozco más, y por eso renunciamos a esos beneficios de la diversificación, porque pensamos que lo que tenemos cerquita lo conocemos mejor y vamos a hacerlo mejor. ¿Cómo se pueden usar esas finanzas conductuales para mejorar la manera de invertir y para construir carteras? Bueno, básicamente lo primero es conocer que tienes sesgos conductuales, ¿no? Y ser capaz de entender cómo te afectan, porque no a todos nos afectan igual, y a los profesionales de la inversión también nos afectan, ¿no? Pero es muy difícil eliminarlos, porque especialmente los sesgos emocionales, porque dependen de las emociones y eso no se puede controlar bien, ¿no? Entonces, la idea es que hay que vivir con ellos, pero hay estrategias para mitigarlos, ¿no? Entonces yo propongo 3 recomendaciones para tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? La primera es la reflexión, es decir, que entre a funcionar la parte de nuestro cerebro reflexiva, lo que Kahneman llamaba el sistema 2, no tomar las decisiones con la intuición, ¿no? Pararnos y decir, ¿qué hago en este instante? Segundo, la disciplina, es decir, el tener predefinido una forma de actuar para que cuando llegue el momento emocional, como puede ser estos días, tú ya sepas lo que debes hacer, no que lo decidas en ese instante. Esto pasa en otras profesiones. Los pilotos no improvisan, los cirujanos no improvisan en el protocolo antes de clavar el bisturí, ¿no? Y por último, también es recomendable el pensar en el futuro, el precomprometerte a un plan de acción determinado, ¿no? Como puede ser pues, invertir periódicamente o cosas de ese estilo. Pero mira, en la literatura hay un ejemplo muy bueno que es en la Odisea de Ulises. Cuando Ulises va a volver a casa, Circe le avisa de que cuidado al pasar por las sirenas, porque le pueden atraer con su canto y llevarlos a toda la tripulación a morir, ¿no? Entonces, Ulises decide precomprometerse a un plan de acción, ¿no? Decide, y se ata al mástil. Exacto. Primero le pone cera derretida a sus tripulantes en los oídos para que no oigan el canto y le pide que le aten al mástil, ¿no? Entonces, cuando llegan a la zona de las sirenas, con el bello canto, pues él es capaz de oírlo, y a pesar de pedirle a la tripulación que lo desaten porque se quiere tirar, pues ellos mantienen la disciplina y siguen con el plan preestablecido y llegan a buen puerto, ¿no? ¿Cómo aplica este conocimiento a vuestro modelo de gestión en BBVA Asset Management? Bueno, pues como os decía, lo primero es entender que existen sesgos cognitivos, y la idea nuestra no es eliminar el factor humano, pero sí que conocer cuáles son esos sesgos para poder aislarlos, para poder mitigarlos, como decíamos, y para poder aprovecharnos de los sesgos que cometen el resto de inversores, ¿no? Entonces, hay varias cosas a hacer. La primera es formación,
que nuestros gestores estén formados en estos sesgos, ¿no?, conductuales y emocionales. Lo segundo es diseñar un proceso de inversión que tenga en cuenta estos sesgos conductuales, que sea disciplinado, como decíamos, que las decisiones se objetiven lo máximo posible. Para eso, por ejemplo, utilizamos modelos que nos dan señales de qué es lo que debemos hacer, basadas en la evidencia empírica y en el análisis estadístico. Y por último, tener en cuenta, por ejemplo, esta aversión a las pérdidas, esta asimetría entre pérdidas y ganancias, ¿no? Al final lo que queremos es tener un proceso de inversión y unas carteras de gestión activa, disciplinadas, y en las que el foco esté en la construcción de las carteras diversificadas y eficientes. ¿Cuáles son los pilares que rigen la toma de decisiones en vuestro proceso de inversión? Bueno, pues tenemos los pilares dividimos la cartera en la parte estratégica y la parte más táctica. La parte estratégica de un horizonte muy de largo plazo, ahí entran criterios como la valoración a largo plazo, previsiones macro a largo plazo, y luego tenemos la parte táctica, que es donde entran precisamente estos modelos que te comentaba, que nos ayudan a bandear lo que está pasando en los mercados de una manera más objetivable, por decirlo así. Pues muchísimas gracias, Jaime Martínez, director de Global Asset Allocation de BBVA. Buen día y buen negocio, y gracias por ponernos en el foco en esas finanzas conductuales, en esa economía conductual. Buen día, muchas gracias. Buen día. 8:41, vamos